Ya está grabando, ¿no? Sí, perfecto. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, la idea de hoy es más que nada hacer una apuesta en común de lo que ya estuvieron laburando a partir de la clase pasada y más o menos orientarlos en algunas cuestiones que capaz en la guía no están tan explícitas, pero básicamente la gran mayoría ya las venimos trabajando. Pero bueno, entre tanto TPS, tanto Ardo, se les puede haber enquilomado un poquito entre medio. Entonces, bueno, vamos a ir de a poquito, casi paso a paso, en lo que ustedes más o menos van a ir calculando o ya fueron calculando, como comentaron ahí en el chat algunos, para llegar, bueno, a la resolución correcta, entre comillas, de este TP. ¿Está bien? Entonces, Em, el modelo que estamos estudiando es este, el del péndulo, ¿no? Entonces, el péndulo de longitud L y masa M, que oscila alrededor de su posición de equilibrio. Entonces, cuando grabaron, ustedes en el tracker vieron que solo medía las coordenadas X e Y, y bueno, no vamos a estar midiendo θ, ¿sí? Sino vamos a estar midiendo la coordenada X e Y. Entonces, lo que podemos ver es que si ponemos ese sistema de coordenadas en el tracker, yo voy a estar registrando en la coordenada X, L por coseno de θ, y en la coordenada Y, L por seno de θ. Y cuando ustedes hicieron los gráficos en el tracker, seguramente observaron algo, ¿sí? Que los movimientos en X y en Y no eran iguales, ¿no? ¿Pudieron ver eso? ¿Vieron qué pasaba ahí en ese caso? ¿Estuvieron jugando con eso? ¿Alguien? Que, Eh, sí, o sea, no jugando, pero creo que lo vimos. jugando me refiero a toqueteando, viendo a ver qué pasa, viendo si cambia, qué gráfico Sí, más lindo que otro. Sí, grafica sí. cosas raras en I. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, si tenían Y de manera, yo lo tengo acá, X de manera vertical, pero por ejemplo, si tenían de manera tradicional Y vertical, vieron que la coordenada vertical no tenía un movimiento armónico, ¿no? ¿Y dónde estaba ese movimiento armónico entonces? En la En X. X. Claro, la X que yo acá en particular lo llamo Y. Bueno, y eso se da porque, bueno, habrá pequeñas oscilaciones, podemos aproximar el seno de θ, que va a ser la proyección esa que estamos ahí mostrando, como θ, donde θ representa la cinemática del movimiento armónico simple, ¿está bien? O sea que Y va a ir como coseno de omega t más una constante de fase. ¿Está bien? Entonces, por eso es que en la coordenada, llamémosle horizontal, iban a tener el movimiento armónico, iban a tener algo como esto, y de esta coordenada vamos a extraer toda la información, ¿sí? De la otra la vamos a prácticamente descartar. Entonces, para no hacer eh, problemas cuando exporten los datos, traten de descliquear el dato de la coordenada vertical para que no sacar información innecesaria, ¿está bien? Entonces solo se sacan los tiempos y la coordenada horizontal, ¿está bien? Que en este caso yo llamé I. Y bueno, y a partir de eso, lo que dijimos que vamos a medir los periodos, ¿no? Los periodos viéndolos por ejemplo, de pico a pico, eh, puede ser entre los máximos, entre los mínimos, o, no sé, cada 2 veces que se repita el mismo dato. Eso lo vimos un poco, lo mostró Juan, pero la idea, bueno, básicamente es eso. ¿Está bien? Entonces, hasta hoy, más o menos, lo que más o menos tendrían que ya tener hecho, o por lo menos para seguir trabajando toda la semana, sería, bueno, haber registrado para 3 masas distintas, con un mismo largo. Los largos no especificamos bien, la idea era más que jueguen un poco, a ver qué largos eran mejores. Creo que escuché gente que me dijo que tenía largos, por ejemplo, no sé, de 15 centímetros, que eran, a mí me parecen muy cortos. La cuestión es que eh, un largo de al menos 40 centímetros para mí va a ser un poco mejor, ¿está bien? Pero no hay drama si ya grabaron, por ejemplo, no sé, con 30 centímetros, 35 o lo que sea, no es necesario que repitan de vuelta,
sus experimentos en estos casos, pero no es una sugerencia que va a hacer que vaya bien la cosa. Y bueno, y además, el otro experimento era para una misma masa, medir, ahí que Emma, claro, sí, ahí Emma, que estoy leyendo el chat, me acuerdo que era que ustedes, era que yo me había metido y me han dicho, no es que está mal, pero fíjate que ¿qué pasa si el hilo es muy chiquito y yo lo aporto un cachitito? ¿Cómo va a ser ese ángulo que aparte? Más grande. Claro, o muy grande, ¿no? Si el hilo es muy grande y yo le aparto un cachitito, ese ángulo va a ser súper chiquito, ¿no? Y vamos a estar en la aproximación. Es decir, que con un largo de hilo cortito, lo que van a hacer es perder un poco, eh, 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 no es que lo van a perder, sino pueden llegar a perder un poco la aproximación de pequeñas oscilaciones, ¿está bien? O van a tener una amplitud muy chiquitita para registrar. Entonces, esa sería la problemática en particular. Puede dar bien, ¿sí? No estoy diciendo que va a estar mal si es de 15 centímetros, pero mientras más largo el hilo, y va a ser más adecuado a lo que queremos adaptar y lo que queremos registrar. Perfecto. Y los 8 largos de hilo distintos, bueno, fíjense que pueden hacer, por ejemplo, cada 3 centímetros, 4. Sí, capaz no menos de 3 centímetros, capaz no llega a ser apreciable, porque ahí le vamos a sumar a una incerteza, ¿no? De, bueno, hasta dónde estamos apuntando, el centro de masa, ¿sí? Recuerden que el largo del hilo se medía desde el punto donde estaba atado este péndulo hasta el centro de masa, y bueno, y eso va a tener una incerteza ahí, que bueno, con ir variando al menos 3 centímetros, cada una de esas longitudes van a tener una distancia total de 20 centímetros más. Así que bueno, piénsenlo cuando ponen el hilo que llegue hasta ese punto, ¿no? Si, por ejemplo, no llegan a ser los 8 largos de hilo, no hay drama, ¿sí? O sea, con 6 también va a estar bien, ¿sí? La cuestión es que puedan hacer la mayor cantidad posible para tener un buen ajuste después. Entonces, esto sería más o menos lo que tendría que haber registrado, por lo menos hasta hoy, o que ya vayan poniéndose con eso, para ya tener estos datos para seguirlos laburando. Entonces, lo que no tiene que ver con el video, con la grabación, sería, y que tendría que haber tomado nota, sería toda la cuestión de las incertezas temporales y espaciales, ¿está bien? La incerteza temporal, ¿de dónde la vamos a sacar? ¿Por qué yo no puedo medir con precisión absoluta el tiempo? ¿Sí? ¿Qué es lo que me limita a mí medir con precisión absoluta el tiempo? Es decir, cada puntito de la oscilación. ¿Quién me pone esa limitación? Les pregunto. No entendí la pregunta yo. Cuando yo estoy registrando con el video, ¿sí? Claro, y lo grabo con el tracker lo que hace es grabar, o sea, recoger puntos, ¿sí? Cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, yo cuando reconstruya todo ese seno, ¿sí? No lo voy a reconstruir de forma como exacta, es decir, punto a punto, todos súper juntitos, ¿sí? Sino que van a estar equispaciados, porque el tracker, como decía acá Caro, va a estar dándome un punto cada tanto tiempo. Entonces, entre medio de 2 puntos que me indicó el tracker, yo no sé cuánto valía ahí la oscilación. Pero yo cuando hago todo el gráfico, hago un seguimiento como visual y imagino que, bueno, hay un dato entre medio. Es decir, yo tengo una incerteza de tiempo dada por la distancia que hay, ¿sí? Temporal entre un puntito y otro, ¿sí? Que me lo dice el tracker. Ahí Natalia también dice, o Natalia, bueno, dice que la cámara también puede dar
puede contribuir a estas incertezas debido a la medición temporal. Y sí, porque la cuestión es la siguiente. Cuando estamos grabando con la cámara no graba un continuo temporal, sino que hace cuadro por cuadro, como ustedes hicieron cuando grabaron el videíto, ¿no? Grabaron cuadro por cuadro y toda la suma de todo eso, bueno, dio el efecto visual de que eso se estaba moviendo. Entonces, la cámara también me va a ser un limitante en cuanto a la incerteza que yo tengo en la medición del tiempo. Pero como es bastante baja, ¿sí? Es como tenemos un montón de cuadros por segundo, eh, sh- para mí, ¿sí? Tiene sentido asignarse esta incerteza temporal a la cantidad de espacio, ¿sí? Temporal, ¿sí? La cantidad de tiempo que hay entre un puntito y otro en el tracker. ¿Está bien? ¿Tiene sentido esto? ¿O se entendió lo que me preguntaron recién? Sí. Perfecto. Bien, cualquier cosa, pregunta que es momento clave para despejar todas las dudas. Y en la longitud vamos a tener incerteza también, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? El error asociado a los elementos para medir la longitud. Claro, exacto. O sea, pero no solo eso, ¿no? También dijimos otras cosas que había que considerar. Por ejemplo, ustedes como incerteza, ¿les parece confiable decir? Exacto, ¿sí? Va a ser la regla principalmente, ¿no? Entonces, ¿les parece como confiable decirles que ustedes midieron con una incerteza en las longitudes de la misma que tiene la regla? Por ejemplo, a sus datos le dicen, por ejemplo, miden y el largo del hilo, como lo usó Emma, decía 15 centímetros. Entonces, ustedes van a decir, más o menos cuánto va a tener esa medición. Si es la regla, no sería 1 milímetro. Claro, diría, bueno, más o menos 1 milímetro, ¿no? En realidad sería la incerteza, eh, sería la mitad de la medición, ¿no? La mitad, lo que vimos en clase fue que es la mitad de la mínima división que hay en el instrumento que medimos, ¿no? Podemos usar ese criterio. Acá dicen algunas cosas. Los píxeles que toma como centímetro tracker también es eh, una buena, ¿cómo decirlo? Una buena forma, ¿sí? De tomar en cuenta estos errores o algo más que vamos a contribuir a estas incertezas que le estamos asignando a las longitudes. Y también, como dice Ornella, que está muy bueno, es que también vamos a tener que sumar algo debido a esta eh, asignación que estamos haciendo al centro de masa, que muy con los dedos, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, para los que tienen, por ejemplo, un cono o la tapa de abajo de la botella, el centro de masa lo indicamos con los dedos. Entonces, ahí no voy a decir, bueno, yo sé que desde donde está atado el hilo hasta el centro de masa es justamente 30 centímetros más menos 1. No, bueno, ahí le puedo yo asignar algo más, porque digo, bueno, está más o menos 1 o 2 centímetros para arriba o para abajo. Entonces ahí, al fin de todo esta, ¿cómo es? De todo este listado de que vamos haciendo, de que los píxeles del tracker, la incerteza de medición, de la mínima edición que tiene la regla o cinta métrica que hayan utilizado, y esta cuestión de que el centro de masa lo miro con el ojo, bueno, ahí le asignan una incerteza, ¿sí? Que puede ser, no sé, por ejemplo, eh, más o menos 1 centímetro. También es algo que da confianza a lo que está midiendo. No tiene que ser algo que sí o sí salga del instrumento, ¿sí? Sino tiene que transmitir confianza a quien esté leyendo lo que hicieron, o sea, a nosotros, que vamos a calificarles el trabajo, nos tiene que dar confianza eh, de que esa medición va a estar entre esos dos rangos y no en un rango mucho más chico del que es medio una mentira, ¿no? Entonces, eso lo estiman ustedes, ¿está bien? Si ustedes piensan que es 1 centímetro por, eh, por la cuestión del centro de masa, más o menos 1 centímetro está bien, más o menos 2 centímetros también estaría bien, eso lo suponen ustedes, pero tiene que estar escrito, ¿sí? Eso tiene que estar explícito en el informe.
Tiene que decir, consideramos, Disculpame, ¿te voy a hacer una consulta? sí, Ese número de 1 centímetro o 2 centímetros es como medio con los dedos, ¿no? O claro, sea, sí, es la idea. es como para decir, tenemos en cuenta la incerteza nada más. Listo, genial. Entonces, Claro, porque vos lo que estás diciendo es, mira, yo no te puedo asegurar que esto está exactamente más o menos 1 milímetro acá, pero sí te puedo asegurar que está en más o menos 1 centímetro, o más o menos 1,5 centímetros, ¿sí? Lo que sea. Pero, nada, eso. ¿Está bien? sí, perfecto. Eh, listo, eso, ¿está bien? Y bueno, una vez que a partir bueno, de los experimentos de los registros, ya cargados en el tracker, también tiene que, bueno, haber jugado un poco con el traqueo automático, ¿sí? Si quedan dudas de eso, después las podemos ver, pero la idea es que ellos ya esté más o menos liquidado. Y bueno, y eso exportarlos a un TXT, y después eso que lo vamos a cargar, ¿no? En el Colab, que eso fue lo que más o menos vimos la clase pasada. Entonces, lo que vimos fue que en todas las mediciones que vamos a hacer, lo que vamos a extraer más que nada es los periodos, ¿sí? Lo único que van a tener que analizar de manera analítica de cada uno de esos experimentos es el periodo, ¿no? Entonces, lo que vimos es que vamos a tener bastantes oscilaciones. Y una duda que había surgido en la clase pasada era, eh, antes contestó este de Muriel que dice, igual hay una forma de calcularlo, ¿no? O directamente usamos más o menos 1 centímetros. Es una cuestión de confianza, ¿está bien? Sí hay forma de calcularlos, como yo te digo. Si vos solo estimas la incerteza del instrumento, decís, bueno, es más o menos 1 centímetro dividido, más o menos 1 milímetro dividido 2, porque es la mínima división sobre 2 que puede registrar el aparato. Pasa que hay otra cosa ahí también, ¿no? Y es bastante importante esto. Ustedes están utilizando otro instrumento para mí, no solo la regla. Y es el ojo, ¿sí? El ojo es como si fuera, no sé, es un detector, ¿no? Entonces yo con mi ojo, no sé, puedo estar viendo medio de costado la medición de la regla, puedo con mis manos puedo estar doblando la regla de forma oblicua, ¿sí? Inclinada, entonces estoy midiendo, no sé, la hipotenusa y no el cateto, como debería medir. Entonces, todas esas cuestiones que ustedes capaz no tienen la precisión porque, no sé, no se dedicaron, no estudian medición de péndulo. Entonces, porque no tienen experiencia, pero yo tampoco las tendría, ¿no? Porque nada, son cosas que se nos escapan. Todo eso, ¿sí? Le ponen un número y bueno, y a eso que es estimativo también, ¿no? Pero cuando ustedes lo declaran, dicen, bueno, pensamos que es por esto, está perfecto, ¿sí? Y es así como se suele hacer en este tipo de experimentos, ¿no? Después, cuando hacen los experimentos de óptica, no dicen, bueno, más o menos tanto. No, seguramente ahí tiene un detector que tiene una mayor precisión, etcétera. ¿Está bien? Pero acá en experimentos mecánicos, así caseros como estamos haciendo, va por ahí la cosa. Entonces, de nada. Entonces tenemos todos los periodos, ¿sí? Una cosa que había surgido la vez pasada fue que alguien preguntó si era necesario hacer estadística, ¿no? Porque conteniendo uno solo, como ya estaba. Bueno, la cuestión es porque todo lo que vimos antes, esa única medición, ¿será representativa o no del valor exacto, entre comillas, que tendría que tener esto? Y seguramente depende de cómo yo mida, ¿no? Entonces, la forma más confiable de estimar cuánto es el periodo de esta medición es, bueno, tomar un montón de periodos de toda esta, por ejemplo, de las 10 oscilaciones que hice, tomar, creo que son 9, porque creo que son, a ver, o son 10. No, sí, creo que son 9, porque para 10 picos tenés 9 restas, ¿no? Que puedes hacer. Y
como es, bueno, tomar todas estos periodos y, bueno, hacer estadísticas sobre eso, como ya hicimos, ¿no? Entonces, cuando yo calculo, ¿sí? El promedio de estos periodos, bueno, voy a tener un periodo promedio y voy a tener una incerteza asociada a esa, ¿sí? A estas mediciones. ¿Se acuerdan cuál es la incerteza que le tengo que asociar al promedio de una medición? Solo vimos un poco en toda la parte de histogramas, de estadística, cuando habló Kimei, no sé, claro, el error estándar, ¿está bien? Entonces, lo que vamos a obtener, ¿sí? Lo que le vamos a asignar como incerteza a al promedio, ¿sí? Es el error estándar, ¿sí? Que se acuerdan que es el sigma, ¿sí? El desvío dividido la raíz de n. ¿Sí? Entonces, esa raíz de n va a tener que ver con la cantidad de picos que hayan tomado. Mientras más picos hayan tomado, bueno, más chiquito va a ser eso. Perfecto, entonces, ¿sí? Esto lo que le estoy mencionando ahora va a ser la incerteza que está asociada a haber hecho un promedio, ¿sí? De un montón de datos. Pero antes estuvimos hablando de que había otra incerteza, que era la incerteza asociada a hacer la medición, ¿sí? La medición instrumental. Justamente es la incerteza que viene a partir de los instrumentos que estoy utilizando. Entonces, ahora tenemos dos incertezas, ¿sí? La estadística y la sistemática, ¿no? Que es esta, la instrumental. Entonces, cuando tenemos varias fuentes de incerteza, lo que se hace, ¿sí? Es sumarlas de manera cuadrada y tomando la raíz, y eso le va a dar una incerteza total, ¿sí? Como si fuera una incerteza promedio, por así decirlo. Entonces, la incerteza total, al fin de cuentas, ustedes hacen todo esto, al fin de cuentas que tiene que tener para cada periodo, ¿sí? Va a ser esta dada por un lado, la estadística y por otro lado, lo sistemático, ¿está bien? Lo que ustedes dijeron, más o menos 1 centímetro. Y la estadística va a ser el desvío dividido la raíz de n, ¿está bien? Así que, para cada una de estas mediciones, ¿sí? Que están haciendo, por ejemplo, en el primer experimento, de que tienen que utilizar 3 masas, que por ejemplo acá yo lo llamo masa A, masa B y masa C. Bueno, van a tener el periodo más menos está este delta T total. ¿Está bien? Y ¿está claro hasta ahí? ¿Alguna duda con esto? Pero de esta manera tendrían que llegar a reportar cuánto, ¿sí? Cuánto les dio el periodo. Por ejemplo, para la masa A, cuánto me dio el periodo. Lo que da, que va a ser el promedio, más menos este delta T total. ¿Sí? Para la masa B lo mismo, para la masa C exactamente lo mismo. Y Yo además, te hago una consulta. dale, sí. Em, yo había entendido que entonces a cada periodo se le sumaba el delta T total, ¿no? Porque ahí dice delta TA para el periodo A, delta TB para el periodo B. ¿Se entiende como que son diferentes deltas Sí. T? ¿Por qué son diferentes delta? Bueno, cada periodo TA, TB y TC, obviamente que ligeramente nos va a distinto, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es que el sistemático para los tres, ¿cómo va a ser? ¿Distinto o igual? O sea, el Igual. sistemático es, claro, es el instrumental, es el error que yo le asigno a medir con la regla, medir. Ese para tanto la masa A, para masa B y para masa C va a ser el mismo. Así que cuando yo haga la cuenta de delta T total, el valor que va dentro de delta T cis al cuadrado, ese es el mismo. El que va a cambiar es el estadístico, ¿no? Porque cuando yo haga la estadística, ¿sí? El promediado, y calcule el desvío y haga raíz de n para todos, para la masa A, para masa B, para masa C, seguramente van a de distintos. ¿Sí? El promediado de uno no va a ser exactamente el mismo promediado de otro, y no va a ser el promediado del otro, con el C tampoco.
Entonces, delta TA, delta TB y delta TC van a dar distintos porque el delta T estadístico va a ser distinto para cada uno de estos. Ese más menos, ¿sí? No sé si también viene por ahí, es la manera, bueno, de expresar el resultado final, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo tener, no sé, 1,4 más menos 0,2 para la primera. ¿Sí? Entonces me va a decir que el periodo seguro de esa va a estar entre 0,2 para arriba y 0,2 para abajo. Para la B podría ser 2,0 más menos 0,1. Entonces me va a decir, bueno, va a ir hasta 2,1 como mucho o 1,9 como poco. ¿Está bien? No sé si aclaré tu duda o... Sí, más o menos. Igual creo que va a quedar más claro cuando lo calcule, cuando tenga que calcularlo. Seguro, Em, seguramente. Gracias. De nada. Entonces, no solo vamos a tener estas tres masas, sino también vamos a poder calcularlo de manera teórica, ¿no? El valor del periodo. Y eso lo vamos a hacer usando la formulita esta que ya les contamos. Que bueno, y que ya viene en la teórica, ¿no? Entonces, ustedes calculan para ese largo de hilo, ¿sí? Meten en la fórmula y les tiene que dar un T teórico. Pero ¿sí? Este valor tiene una incerteza asociada. ¿Y cuál parece que va a ser la incerteza asociada? ¿Más menos cuánto? ¿O de dónde viene el más menos cuánto? ¿Sí? Si acá no dice estadística para hacer el teórico. ¿Qué se les ocurre? Bien. Claro, por el L, ¿está bien? Es decir, lo único que estoy considerando acá para meter en la cuentita es cuánto vale L, ¿sí? Porque G es como exacto, entre comillas. 2pi, bueno, el pi es exacto. Lo único que tiene una incerteza es el L. Pero no es que el T teórico es 2 por L o algo así, ¿está bien? Sino ese L está dentro de una raíz, ¿sí? Hay que hacerle como una cuenta. Entonces, la incerteza, ¿sí? Habría que hacerle como la misma cuenta. Entre comillas, lo que va a pasar acá es que, y va a quedar más claro al final, o sea, esto hay un ejemplito que muestra al final, así que por ahora quédense con esto nada más, pero estaría bueno que lo hagan. Lo correcto acá es hacer propagación de errores, ¿sí? Propagar la incerteza que tiene la variable L y ver cómo repercute en el cálculo de T. ¿Sí? Entonces, quédense la idea ahora, no lo voy ahora justamente, no lo vamos a hacer. Al final de la diapositiva hay un ejemplito, como para que lo puedan aplicar acá y lo pueden aplicar también para el cálculo de G. ¿Sí? Pero bueno, acá tiene que haber una incerteza, ¿sí? No es exacto, tiene que tener una incerteza asociada, y bueno, y eso va a estar dado por la propagación, y como dijeron ahí, va a venir porque yo cuando medí L tenía una incerteza asociada. Entonces, la cuestión acá es la siguiente también. Yo tengo que decir, de alguna manera, que las tres masas y el periodo son iguales. Pero cuando yo las mire así, cuando me den los resultados, ¿van a ser exactamente iguales? ¿Qué piensan? ¿Va a haber una diferencia mínima o les va a dar justo exacto, ¿sí? Cuando hagan los experimentos? Por ejemplo, no sé, si TA les dio 1,456792226. ¿TB les dará exactamente con todos los mismos decimales? Probablemente no. Exacto, lo más probable, y es casi obvio, que no les va a dar lo mismo, ¿no? Va a haber ciertas diferencias. Entonces, ya está, si yo les digo, a ustedes les dijeron vimos, o sea, vieron la teoría y lo que estuvimos charlando es que, bueno, que el periodo del péndulo no varía con la masa, ¿no? Entonces, estas tres mediciones tienen que ser exactamente iguales, tienen que dar exactamente el mismo T. Pero cuando miden ustedes, dicen, ah, no, me dio 4 decimales para abajo. Y ustedes dirían, bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Como que dirían, ya fue, sí, están casi cerca. Pero
¿qué significa que estén casi cerca? ¿Sí? ¿Hay una manera de cuantificar esto? ¿Hay una manera de decirme a mí, que es al que me tiene que presentar los resultados, de que estos resultados son iguales? Bueno, lo que podemos hacer para esto es cuantificar las diferencias significativas. ¿Qué hacen las diferencias significativas? Van a ser qué tanto difieren estos dos valores. Y esto va a tener que ver con sus incertezas, ¿sí? Con su delta t. Entonces, fíjense ahí el dibujito ese. ¿Lo ven bien? Tenemos el TA, ¿sí? Que es en verde, y el periodo B de B está en azul. ¿Está bien? Y tiene sus incertezas. Sus incertezas va a decir, bueno, el periodo va a estar entre todos estos dos paréntesis. ¿Sí? Entonces, de manera gráfica, teniendo el valor del periodo y su incerteza, pueden como dibujar, ¿sí? Como yo hice ahí, de esa manera, y ver si se solapan. Si se solapan, al menos un poco, eso más lo pueden cuantificar, lo pueden decir, lo que sea, pero lo importante es eso, ¿sí? Que se solapen por lo menos. Si se solapan, ¿pueden decir que son iguales o no? ¿Podrían argumentar? Iguales, para mí. En realidad, claro, sí, es eso. Siempre nunca vamos a poder decir, capaz, con total seguridad que son iguales, ¿sí? No son iguales, Significativamente diferentes. Eso. claro, pero no son distintos. Entonces ahí está la cuestión, ¿no? Es, bueno, no sé si son iguales, pero estoy seguro que no son distintos, ¿sí? O segura. Eso es lo importante acá, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que estas dos al menos no van a ser distintas. Si ya estuvieran, si estuvieran, por ejemplo, así, no sé si me ven la cámara, pero si estuvieran tipo así, ahí sí yo puedo argumentar de que, bueno, estas dos no tienen nada que ver porque con las incertezas que tienen asociadas están muy lejos, ¿sí? Y no llegan a solaparse como veo acá. Entonces lo mismo pueden hacer entre las tres, ¿sí? Lo van a tener que hacer de a pares, ¿no? A ver, A con B son iguales, B con C están en rango, A con C también. Bueno, hacen este dibujito, si quieren, y también con el T teórico, que si quieren ahí lo pueden tomar como un valor exacto, ¿sí? Sin incerteza, y van viendo si calza o no en el rango de estas. Entonces, según lo que vemos ahí, hay una cuestión de que A y B me dieron iguales, ¿sí? Pero con respecto al teórico, ¿cuál es la que yo podría tomar como que me dio el mejor valor? O el valor que yo hubiera esperado. Claro, A, ¿no? Perfecto, porque A es la que está, la que contempla al teórico en el rango. Esto igual también se puede hacer, esto mismo que hicimos acá de forma de dibujitos, se puede calcular de manera exacta. ¿Sí? Entonces, usted lo que hace, claro, y hasta, bueno, no, lo de cubrir el teórico no lo sabemos porque en realidad el teórico tiene una incerteza, ¿no? Tiene una incerteza asociada que, lo que les digo yo, si capaces ya se hace mucho quilombo, al fin de cuando hagan todo esto, de comparar también usando la incerteza del teórico, bueno, piénsenlo como exacto y va a estar bien, ¿sí? Lo que importa es que hagan todo este análisis, ¿sí? Que puedan justificar por qué dos valores son exactos, ¿sí? Y yo les presento esta herramienta. El método 2 es lo mismo, fíjense que es exactamente lo mismo, es calcular la distancia, ¿sí? Que hay entre un valor y otro, que va a ser esa resta, el módulo, y pensar si es menor o igual a la suma de sus incertezas, ¿sí? Es decir, la suma de los anchos esos. Entonces, dos anchos, ¿sí? Sería algo así, si me ven en la cámara. Entonces, si la distancia está a menos que esos, la suma de esos dos anchos, ¿sí? Todo ese largo, bueno, voy a decir que se solapan, ¿sí? Que hay indicios de que son iguales, ¿está bien? Que por lo menos no son distintas. ¿Está bien? Entonces pueden expresarla con el dibujito. No hace falta que hagan en sí un dibujito, sino de manera analítica dicen, bueno, están en el rango, se solapan, ¿sí?
lo mentalizan y lo dicen, ¿sí? No es necesario. También lo pueden indicar con un dibujo, está perfecto, ¿no? Todo lo que ayude a la comprensión de lo que hicieron, mejor. Pero si no está esa manera analítica. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, lo siguiente sería que tiene que hacer el DP es analizar las dependencias funcionales. Entonces, grafican T versus L, ¿no? Para el que tienen 8 mediciones, ¿no? El método 2 es una forma cuantitativa de expresar esto que estábamos hablando, ¿sí? Lo del método 1. Es solo ponerle una cuenta a este análisis que estamos haciendo de manera gráfica, ¿sí? Es solo eso. Y de igual modo, ¿sí? Hay un apunte de esto, es chiquito, es un PDF de Lucía Famá, que está bien explicado esto, ¿está bien? Y son 2 páginas, 1 página y media, ya está subido al campus, así que eso, tranqui. Bueno, entonces vamos a analizar las dependencias funcionales. ¿Y cómo va a ser el gráfico T versus L? Obviamente es para el experimento 2, ¿no? Donde variamos L. ¿Qué forma va a tener el gráfico de esto cuando grafique T versus L? Claro, me refiero, Emma, a la forma funcional, ¿sí? Tipo un x cuadrado, un logaritmo, lo que sea, una lineal, una recta. Claro, y como dijo Ezequiel, una raíz, ¿no? ¿Por qué? Porque la formulita, ¿sí? De t en función de l es 2pi, ¿sí? Que es una constante, por la raíz de l, dividido g, que es una constante, pero bueno, la cuestión es que si lo pongo de manera funcional, esto sería como igual a la raíz de x. A ver si tengo... por las dudas cierro todas las porquerías que tengo. Bueno, por las dudas. Sí, no necesito el Discord ahora, así que... bien, entonces la cuestión era que lo que íbamos a ver es que esto se comporta como y igual a raíz de x. Entonces vamos a ver eso, ¿sí? Vamos a ver esa forma. Y tienen que buscar, ¿sí? Ver esa forma. Va a haber una cuestión ahí. Capaz no se llega a apreciar por cómo van barriendo en L, pero entiendan que si más o menos está la forma, al menos un poquito, ya está. Y también lo que les proponemos, ¿sí? Después es hacer un análisis lineal de todo esto, ¿sí? Es decir, hacer una transformación para linealizar el asunto. Entonces la habían visto con Juan, que a partir de una transformación de aplicar el logaritmo, vamos a tener una linealización de este fenómeno, de lo que vimos arriba. Que ahora entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué función vamos a tener graficada cuando tengamos la linealización? O sea, cuando apliquemos la linealización, ¿sí? Cuando apliquemos la Una transformación, lineal. perfecto, una recta. Hay otra forma, aplicar logaritmos no es la única forma, ¿sí? De linealizar. Pueden hacer cualquier otra función, aplicar cualquier otra función para linealizar, que por ejemplo podría ser en este caso elevar al cuadrado. Lo que tiene elevar al cuadrado es que es un poco más sencillo que el logaritmo, ¿sí? Pueden hacerlo igual, la transformación del logaritmo, no hay drama, para aquellos y aquellas que ya hicieron ¿cómo es? Ya hicieron el estudio de llegar a G, seguramente ya pasaron por esto, así, o no sé cómo lo hicieron, no sé si hicieron el ajuste o lo sacaron así con los dedos, pero la cuestión es eh, que nada, que lo que acá es importante es entender que hay otras herramientas que, por ejemplo, podría ser tomar el cuadrado. Entonces, en particular, cuando elevo al cuadrado, ¿sí? Si aplico esta transformación, lo que voy a tener es que me queda la formulita esa que vemos ahí. Entonces, fíjense que hay específica, como elevar todo al cuadrado, la raíz se me canceló, y explícitamente me quedó el L, ¿sí? De manera lineal.
Y cuando ajuste por cuadrados mínimos, lo que voy a obtener va a ser cuál es la pendiente de toda esa dispersión de datos y cuál es la ordenada, ¿no? Y aquí van a estar asignadas el valor de la pendiente y el valor de la ordenada en cuanto a mis datos del problema. Ahí está bastante explícito, pero capaz me gustaría que lo digan. La pendiente es L, dice Caro. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, no, ¿cuánto es la pendiente? 4pi cuadrado sobre g, ¿no? Perfecto. Entonces, lo que voy a tener de pendiente va a ser exactamente 4pi cuadrado sobre g. ¿Sí? Y como ordenada, 0. 0, porque no tiene nada este término después. ¿Está bien? No es más algo. Entonces, además también es más fácil esta linealización por eso, ¿sí? Porque el b no es nada, ¿sí? Me tiene que dar 0. Se ve hasta ahí, ¿no? ¿Alguna duda con esto? Sí, una Cualquiera. pregunta. Dale. Cuando vos corres esto en tu programa, ¿te puede dar igual una ordenada al origen por cómo lo calcula y eso? Claro, exacto. Pero ¿se acuerdan que también va a haber una incerteza asociada a esto, al cálculo de esto, tanto de la A y de la B? Entonces, lo que ahí tienen que tener en cuenta es que 0 esté contemplada en esa incerteza. Por ejemplo, 0, B me da 0,01. O 0,0, sí, 0,01 más menos 0,02, no sé, una cosa así. ¿Está bien? Entonces, el 0 está contemplado. ¿Está bien? Entonces, está dentro del rango de valores que puede valer B. Entonces, ahí ustedes dicen, ah, joya, me dio bien. Después A va a dar otra cosa que, bueno, va a ser toda la cuestión de calcular, hacer 4 por pi cuadrado sobre G. Pero fíjense que A debería dar un Ok. valor que es constante siempre, ¿no? Sí, y esos valores dentro de los cuales va a estar B, lo calculamos de la misma manera que decías antes, porque me confundió un poco eso lo de las incertezas. La cuestión es la siguiente. Ahí voy a seguir unas cositas más y que capaz que me hace explícito. Y voy a usar esto que vos me preguntás para seguir explicando esto. Entonces, cuando yo linealizaba, ¿sí? O sea, yo tengo todos los valores, ¿no? Tengo t cuadrado versus L. ¿Está bien? Entonces, grafico t cuadrado en función de L. ¿Está bien? Y eso me tiene que dar una recta. Entonces, todos estos datos, yo sin hacer nada antes, por así decirlo, ¿sí? Solo grafico, me da una recta. Entonces, lo que yo necesito para antes de hacer la linealización, o sea, para ajustar, perdón, ¿sí? Antes de hacer el ajuste, es meterle como parámetro a ese ajuste las incertezas, ¿sí? De t cuadrado y L, por así decirlo. Vimos que de las incertezas en L, o sea, en X, no son necesarias. Las que vamos a considerar son las incertezas en la coordenada Y, ¿sí? Que para nosotros acá es t cuadrado. Entonces, listo. Y entonces le vamos a decir cuánto es la incerteza de t cuadrado. Luego, cuando hace el ajuste, el programita me devuelve A con una incerteza asociada a lo que es A y B con una incerteza de lo que es B. ¿Está bien? Entonces, ¿de dónde sacas esas incertezas? De todo el cálculo que hace y además de las incertezas que yo le di. Entonces, lo único para hacer un resumen de esto y contestando un poco la pregunta, lo único que yo tengo que tener en cuenta para decirle al programa de qué incerteza tomar es la incerteza de t cuadrado. Entonces, la incerteza de t yo la conozco, ¿sí? Que es lo que calculamos antes, ese delta t total, ¿sí? De la raíz, lo que salía de antes. Pero la incerteza de t cuadrado, yo no sé cuánto es, porque yo hice la incerteza de t, no la incerteza de t cuadrado. Entonces, lo que se hace acá es propagar. ¿Sí? ¿Qué propago? Propago la función t cuadrado, ¿sí? Que es calcular, es hacer el cuadrado de t, ¿no? De una forma. Parece raro, pero sería eso lo que estamos propagando. Porque yo sé solamente cuál es la incerteza de medir t, del periodo, ¿sí? No la incerteza de medir el periodo del cuadrado. Entonces ahí está la propagación, ¿sí? Es
cómo se propaga el error a hacer un cálculo sobre esa variable. Entonces ahí les muestro qué es lo que está en el PPT de ajuste de transformaciones que vimos con Juan, que para calcular esa incerteza tienen que propagar, y eso quiere decir hacer la derivada, ¿sí? La derivada de la función, como ven ahí. Entonces, mi función es t cuadrado, entonces derivo t cuadrado, ¿sí? Y multiplico por la incerteza de eso que estoy derivando. Entonces, la derivada de t cuadrado, ¿cuánto es? 2t, ¿no? Y entonces, y la incerteza de t es delta t, y listo. Y la formulita para expresar correctamente cuánto es la incerteza de t cuadrado, ¿sí? Es hacer 2 por t por dt. El dt era el t total, el que teníamos antes. Y el t va a ser el valor que tiene el periodo en ese momento, ¿sí? El valor del periodo que estoy calculando. Entonces, acá ya les queda como formulita, ¿sí? En particular quería hacer una, como para que se vea bien cómo era esto de hacer la propagación. Entonces, ahora va a aparecer otra, pero recuerden, antes habíamos hablado del t teórico, que era 2pi sobre raíz de L sobre G. Entonces, bueno, eso tenía una incerteza asociada que iba a estar dada por la aprobación. Lo pueden pensar un poco. Después le pueden preguntar, ¿sí? Son varias cosas que estamos ya viendo. Lo pueden quedarse ahí en la cabeza y después con tranquilidad lo ven y cualquier cosa lo preguntan. Pero lo que quiero que quede claro es esto de que a la coordenada I, cuando yo le haga el ajuste, le voy a tener que asociar una incerteza, que es la que le voy a pasar ¿cómo es? Al programita que me hace el ajuste. Y la incerteza va a ser la incerteza de delta t cuadrado. O sea, la incerteza de t cuadrado que es delta t cuadrado. ¿Está bien? ¿Se entendió cualquier cosa? Pregunten, ¿sí? Porque esta parte es como, capaz, lo vimos capaz un poco por arriba y no lo pusimos en práctica. Así que estaría bueno que quede claro. Sí, está claro, profe. Sí, perfecto. Gracias. Gracias por el feedback. Entonces, a partir del ajuste lineal, ¿sí? Una vez que le dije cuánto era el t cuadrado, hice el ajuste lineal, me dio A y B, pero no solamente me da los parámetros A y B, ¿sí? Que ya dijimos que A iba a ser 4pi cuadrado sobre G y B igual a 0, sino también me da la bondad del ajuste, ¿sí? El R cuadrado, ¿sí? Lo que había dicho Juan, que era cuánto se alejaba de estimar eso por un promedio. Es un número, ¿está bien? Pero es importante que lo reporten. Cuando hacen el ajuste, tienen que reportar todo siempre, ¿sí? Ninguna información se la quedan ahí para ustedes. Lo ponen todo. A me dio más o menos tanto. B me dio más o menos tanto. Y el R cuadrado, que nos va a ser un indicativo de qué tan bueno es ese ajuste, ¿sí? Les dio tanto. Entonces eso también lo expresan, porque lo que está diciendo es, de manera numérica, qué tan confiable es ese ajuste, ¿sí? Qué tan bueno fue ese ajuste. Además del gráfico, ¿no? Del gráfico donde está el ajuste hecho, también, ¿sí? Todo va sumado, toda esa información, y bueno, y eso es lo que permite, le permite al que está leyendo esto entender si justamente este ajuste fue bien hecho o no. Entonces yo quiero calcular G, ¿sí? Yo ya tengo estos datos, ¿sí? Todo lo hice para calcular G, no porque tenía ganas, sino porque quiero calcular G. Entonces, ¿cómo voy a calcular G? ¿De dónde voy a sacar G? ¿Cuánto va a valer G? ¿Cómo voy a hacer la cuentita que me diga, bueno, G tiene 9,8? ¿Sí? ¿De dónde la voy a sacar? A partir de lo que vemos acá. Perfecto, claro. La pendiente, no sé, me va a dar, excelente. La pendiente, por ejemplo, me da 2. Entonces despejo y G va a ser 4pi cuadrado dividido 2, ¿no? Claro, ¿sí? Dividido este A, M, que es la pendiente, está bien. Entonces, listo. Entonces la cuestión es que despejan de ahí la cuenta, pero la cuestión es la siguiente. Y acá es donde se vuelve a repetir toda esta cuestión de la propagación. Ustedes iban a tener una incerteza para A, ¿no? Ahora G es 4pi cuadrado dividido A. Entonces, si usted tenía una incerteza para A
¿cómo se propaga esta incerteza al cálculo de G? Es decir, ¿cómo va a ser ahora la incerteza de G? Que va a ser el resultado final que ustedes tienen que reportar. G más menos cuánto, no es G exacto, ¿sí? Ustedes no lo calcularon de manera exacta, ¿sí? Va a ser más menos algo. Y ese más menos algo va a venir por la incerteza asociada al cálculo de G. Pero G se calculó a partir de A. Entonces, ahí está todo el jueguito de la propagación. Al haber calculado G a partir de A y A tener un error, este se propagó, ¿sí? La incerteza A se propagó al cálculo de G y bueno, y yo la tengo que calcular. ¿De qué manera la voy a calcular? De la manera así como lo hicimos antes, para t cuadrado. Derivan respecto de G, respecto de A, multiplicado por la derivada, la incerteza A. ¿Está bien? Y de esa manera lo calcula. Está claro, por lo menos de manera indicativa, ¿sí? Capaz, si no está exacto, no hay drama porque es cuestión de ponerse un poquito más. Pero esta propagación de error, ¿sí? Nada, es sentarse y hacer la cuentita, a ver cuánto da y cuánto tiene que, los valores que le tienen que meter. Pero también les sugiero que miren ahí la presentación de la adquisición de datos que está bastante bien, la información, ¿sí? Entonces, ya para ir cerrando esto, les recomiendo, ¿sí? Que vuelvan a leer, ¿sí? Vuelvan a leer los apuntes que tenemos subidos en la parte de clases, ¿sí? En las clases tenemos estos, hay la carpetita de péndulo, tiene algunas cosas nuevas, y bueno, las de antes nos van a servir para todo esto que estamos hablando, de la propagación, de las incertezas, etcétera, de la linealización. Entonces, mírense todos estos PDFs, PPTs que fuimos subiendo, ¿sí? Revisen que ahí está también, hay un respaldo ahí para que lean y se orienten un poco más. Y también los notebooks, ¿sí? Los notebooks que subimos, que les van a ayudar a hacer los cálculos necesarios. Por ejemplo, Aye subió la vez pasada el de para cargar datos de los que extraen del tracker. Entonces eso ya más o menos lo tienen automatizado. Hay en el que, no me acuerdo quién, no la voy a mandar al frente, pero había hecho una pregunta que ¿cómo es? No podía cargar bien los datos. Y bueno, la cuestión es que esto que subimos ya está todo automatizado para que lo carguen así, tal cual sale el tracker, ¿está bien? Así que úsenlo, aprovechenlo, si todavía no lo cargaron. Vean ¿cómo es? El notebook de oscilaciones, que tiene todo el cálculo del T medio, ¿sí? Del promedio. Ya está medio automatizado, pueden jugar a partir de eso, ¿sí? Hacer algunas variaciones. Y también el notebook de escalas, transformación variables, que ahí tiene todo el programita que hace el ajuste. Y bueno, la cuestión final con esto es que usted lo tienen que sí, la semana que viene, tiene que presentar, tiene que reportar los datos, ¿sí? Y la cuestión acá es la siguiente. Más o menos van a tener que, a modo de guía, repasar sobre todas estas cosas, ¿sí? Como que todo esto se encuentre bien explícito, ¿sí? En todo el reporte y el notebook que armen, ¿sí? Y el collab que armen. Ahora creo después Juan le va a explicar un poquito más del el formalismo, capaz de la presentación, todo esto, pero como guía, ¿sí? Les digo que en primer principal tiene que estar bien detallado lo que hicieron ustedes, ¿sí? El armado experimental que hicieron. Ya sea con una foto, el dibujo y bueno, una explicación que acompañe esto, ¿no? Atamos en un perchero, una botella cortada a la mitad, no importa que sea así, muy así, pero que sea explícito, ¿sí? Que sea explicativo de lo que ustedes hicieron. Bueno, y todo lo que es escritura de códigos, tanto el cargado de datos, el cálculo de periodos, toda la cuestión de las incertezas, todos los cálculos que vayan haciendo, los gráficos, ¿sí? De las dependencias con el ajuste y eso, ¿sí? Más que nada eso, en cuanto a los códigos. Después tienen que siempre ir mostrando
qué resultado obtuvieron de manera muy clara, ¿sí? Enfatizar, me dio esto, nos dio esto, dio esto, no, que no quede ahí como el dato ahí medio suelto de un cálculo así, queda un número ahí perdido, sino que especifiquen que eso es el periodo para la masa A, esto es el periodo para la masa B, etc. Y bueno, el apartado de simulaciones. Y bueno, y al final tiene que haber una conclusión de todo lo que hicieron. Tipo, bueno, el experimento 1 nos salió mal porque nada, flasheamos, le pusimos cualquier masa y después me cambié el largo del hilo, entonces seguramente por eso me dio cualquiera. Entonces dicen algo sobre eso, después dicen, bueno, la propagación, no, bueno, G me dio 10, pero me dio más o menos 2, entonces está dentro del rango, o sea, si me dio un valor grande, está dentro del rango, lo que sea, ¿sí? Cualquier cosa así. De lo que puedan comentar, de lo que puedan concluir, de que hicieron bien, que hicieron mal, o cómo hubieran mejorado, qué les parece que, por qué les dio mal, o por qué les parece que les dio bien, ¿sí? Eh, Nada, cosas así. Casi nadie le dice por qué les dio bien, pero bueno, está bueno, ¿sí? Meter un poco de chamulla ahí, que está bueno ver que sí, que entiende qué hicieron, que entiende por qué no les dio las cosas bien, o qué podrían mejorar para la próxima. Y un poco de bibliografía donde, nada, digan de dónde sacaron el valor de G o alguna cuestión ahí que ustedes recopilen, ¿está bien? Más que nada como para tener una referencia de dónde sacaron, o las fórmulas, ¿sí? Generalmente al final siempre de los reportes, los informes, siempre va una bibliografía eh, asociada a todo lo que van desarrollando. Acá no hay un desarrollo teórico ni nada, pero por lo menos de dónde sacan el valor de G como para ir aprendiendo un poquito eso a poner referencias. Y creo que eso es todo. Así no sé si tienen alguna duda más. O lo que quieran. Cualquier otra cosa que estuvimos charlando, no sé. Preguntan, la podemos ver de vuelta. No es necesario que todos sí o sí entiendan ahora, pero y bueno, y ahora lo voy a ir subiendo, la presentación, así ya la tienen, y bueno, la usan también como guía si quieren. A mí me quedó una duda sobre el error en el tiempo del periodo, digamos, que ocurre por el tracker. Eh, ¿qué error deberíamos asignarle? ¿Sería como la diferencia entre un punto y el siguiente? ¿O eso dividido a dos? ¿Cómo lo asignamos? Eso lo pones vos, ¿está bien? Es como va ahí en tu confianza. Yo cuando hice, por ejemplo, hice las cuentitas, yo directamente puse, ¿qué puse? Sí, puse justo la diferencia, porque dije, bueno, de un punto a otro es lo que mido y para no dividir por dos y hacerlo de una manera más directa, puse la diferencia y listo. Lo que es importante siempre es no medir para abajo, ¿sí? No estimar para abajo la incerteza. Para arriba va a estar siempre bien. ¿Está bien? Capaz a veces te seas un poco, no le pongas más o menos una hora, ¿no? Entonces, eso es lo considerable. Más o menos un minuto, más o menos 10 segundos. Lo que sea considerable para vos va a estar bien, ¿sí? Mientras esté justificado. ¿Por qué elegís eso? ¿Está bien? Ok, sí. Listo. Los videos en el collab, no hace falta los videos estén, ¿sí? Ustedes si quieren, por ejemplo, pueden, a ver, y no, piensen que son como mínimo 11 videos, ¿no? Así que no tiene mucho sentido que los pongan. Si quieren, por ejemplo, pueden hacer un grafiquito de, así como les mostró Aye la clase pasada, de la oscilación, cómo les queda, cada vez que calculan los periodos, si quieren, con que muestren un par, ya está bien, ¿no?
pero no es necesario mostrar todos. Igual les va a ayudar de manera visual para ver si están midiendo bien los periodos o no. ¿Sí? Tenemos que seguir los datos originales también, ¿no? ¿O no? No me acuerdo, eso, O con lo que está en el informe bastaría, digamos. no sé, ¿vos qué decís, Juan? ¿De que suban el TXT o...? Eh, Sí. no, bueno, lo que... Sí, yo les diría que metan todo en un zip y lo suban, sobre todo para que nosotros podamos correrlo. Porque si no están los datos eh, y nosotros tenemos alguna duda que queremos volver a correrlo, no va a correr. Entonces yo les diría que o sea, no cuesta nada, meten todo en un zip y lo suben. Va a ser liviano, no va a cambiar nada. Disculpa, una pregunta. ¿Hay un límite en el campus para subir los archivos? Hay un límite, pero no van a tener problema con ese límite. No es súper alto, pero estos archivos son archivos TXT súper livianos y más comprimidos. Ok. Además, no sé, van a tener 10, 15 en total, como mucho, entre las distintas masas y los distintos largos y todo eso. Entonces, no van a tener problema con el tamaño. Vale, dale, gracias. Genial. Bueno, Juan, entonces, que vayan a seguir trabajando. Sí, estaba esperando a ver si aparecía otra pregunta. Si no hay más preguntas, nos dividimos en grupos, igual que la vez pasada. Esta vez pueden asignarse ustedes solos elijan el cuarto que corresponda a su número de grupo y cualquier cosa nos van llamando. Son 10:30. Nosotros vamos a ir pasando por los grupos y alrededor de las 11:30, 12, en todo caso lo llamamos de vuelta para hacer una puesta en común. Sí, una cuestión con eso, que la que hicimos, que para llamar, para Sí. pedirnos ayudas, nos dividimos en grupos. Y en la planilla, la que les pasamos, que armaron los grupos, van a tener alguna de los profes asociados a la última columna, dice, no sé, Juan, Mauro, etc. Entonces, pongan ahí, estamos atentos ahí, para que no le tenga que escribir a Juan y Juan nos tenga que decir a nosotros, qué sé yo, que sea un bardo. Escriban ahí, tipo, ayuda, o pongan, no sé, lo que sea, auxilio, SOS. Entonces, lo leemos desde la misma planilla y ya cada uno de nosotros nos metemos en el grupo que está pidiendo ayuda. ¿Está bien? ¿Se entendió? Pero bueno, pidan ayuda a través de la planilla. ¿Sí? Escriban ahí en la última columna, SOS, y lo leemos y nos metemos. O también pueden salir a la principal y vuelves a meter, pero les sugerimos de esa manera. Ok.
Vayan yendo a los grupos. ¿Cómo me meto? Ah, bueno, si no pueden, nosotros los vamos mandando. Creo que las versiones Eh, viejas de Zoom no lo tienen. ok. Buena idea. Por las dudas, para los que prueben, para los que puedan probar, si van al botón que dice Breakout Rooms, cliquean ahí y deberían poder elegir. Si no pueden, me van avisando y yo los voy mandando. Uy, no, creo que ni tengo esa opción encima. Dale. Bueno, de a poquito entonces los voy mandando. Pensé que se actualizaba solo el Zoom. Ni idea. Ah, sí, Juan sigue grabando por si quieres cortar la clase. Dale. Gracias, Triana.